Bueno, buenas noches a todos. Sí. No sé si me escuchan bien. ¿Está? ¿Se escucha bien? Ahí. Sí, Bueno. hermano, se escucha. Gracias, Elvira. Sí. Bueno, buenas noches a todos, queridos hermanos, hermanas. Sí. Eh, Realmente estamos pasando momentos muy difíciles, ¿no? Justo ahí al comienzo, un poquito iban comentando lo que está pasando, ¿sí? Ahí en Rusia, con Ucrania, ¿no? Con la guerra que están teniendo. Lamentablemente, ¿no? Es ver, ¿no? La familia, cómo se están yendo a otro lugar y bueno, realmente están pasando momentos muy difíciles, muy tristes, ¿sí? Y justamente decía el hermano, nosotros estamos acá, estamos lejos, pero ver, ¿no? Por las noticias, creo que antes no teníamos esta tecnología y por ahí no veíamos, ¿no? Cómo era, que hoy lo podemos ver y realmente a uno lo duele, ¿no? Siempre ha sido, cada guerra que hubo, siempre ha habido mucho dolor, mucha tristeza, ¿no? Por familiares, sí que pierden a sus seres queridos y bueno, tienen que salir dejando todo. Y no debe ser fácil, ¿no? Realmente, bueno. Así que bueno, creo que es orar, sí, y ver, ¿no? Qué es lo que va a pasar, suceder, ¿no? Así que, pero bueno, más que todo, también tengamos en cuenta por nuestras hermanas, justamente hay algunos que están compartiendo ya motivo de oración, ¿sí? Por ahí justamente ahí nuestra hermana Lucy también comparte por su hija, ¿sí? Que está internada, ¿sí? Pide también mucha oración, apoyo para que, bueno, Dios esté obrando, ¿sí? La nena está entubada, no entubada, sino con oxígeno, ¿sí? No, todavía no puede sola. Y ahí, así que bueno, pide oración, ¿sí? Para que, bueno, por ahí Dios esté orando y bueno, pueda recuperarse lo más antes posible, ¿sí? Tantos motivos, ¿no? Para poder estar orando. También orando así por nuestros hermanos, ¿no? Que tal vez muchos de los que un momento hemos tenido en la iglesia, hemos trabajado y hoy no están con nosotros, ¿sí? Algunos se han apartado, se han alejado, ¿sí? Del Señor y bueno, algunos están luchando seguramente, ¿sí? Pero bueno, más que todo el tema de hoy es caída y restauración, ¿sí? Es algo que por ahí a cada uno de nosotros, ¿sí? En un momento nos pasó y nos hemos alejado de Dios, ¿sí? Y cuando uno piensa en eso, no sé cuántos de ustedes, ¿no? Seguramente si tendría que decirles, a ver, hermano, usted en algún momento se alejó del Señor, se apartó del Señor, seguramente algunos me van a decir sí, sí. Yo también en un momento me alejé del Señor, ¿sí? Me separé, me alejé, sí. ¿Y cuánto no cuando uno se aleja del Señor pierde bendiciones, sí? Y uno pierde esa comunión, esa intimidad con nuestro Señor, con nuestro Salvador. Y no estamos bien, ¿no? No estamos contentos, ¿sí? No hay esa felicidad, ¿sí? No hay esa paz. Pero por eso en esta noche, así con mucho temor, ¿no? Realmente poder ver este tema de caída y restauración, ¿sí? En algún momento de nuestra vida cristiana, un momento nos alejamos de Dios, ¿sí? Nos separamos de Él. Pero no es porque no el Señor, sino es siempre cuando nosotros nos alejamos del Señor, es por nuestra decisión, ¿sí? Es culpa nuestra siempre, ¿sí? Pero vamos a ver cómo realmente es importante saber, ¿sí? Esto, conocer las causas, ¿sí? Las causas
la caída no es siempre en el momento, ¿sí? Es un proceso, ¿sí? Y todo lo que un día nos hemos alejado del Señor, podemos decir, no es un proceso, todo un proceso de a poquito, ¿sí? Y en un momento nos damos cuenta que estamos alejados completamente del Señor. Y estos son a veces los procesos, ¿no? O las causas que pueden pasar, ¿sí? En nuestra vida cuando nos vamos alejando del Señor, ¿sí? Así que vamos a orar antes así y luego poder ver, ¿sí? Algunas causas y luego también ver, ¿sí? El remedio, ¿sí? Para poder restaurar, ¿sí? Así que vamos a orar y luego vamos a tener algunos versículos para poder compartir. Querido Padre, te damos muchas gracias. Queremos rogarte, Señor, en esta noche, Señor, especialmente, Señor, por nuestro corazón. Queremos darte gracias porque un día, Señor, te conocimos y estamos seguros en tu persona. Señor, sabemos que nada ni nadie nos puede apartar. Pero, Señor, también un día, Señor, por ciertas circunstancias, porque hemos cedido, Señor, hemos dejado principios y, Señor, a veces nos hemos alejado de tu persona. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y, querido Padre, queremos rogar para que, Señor, tú estés obrando. Tu Santo Espíritu que obra en nosotros, Señor, sea quien pueda, Señor, en esta noche obrar, Señor, en cada uno de tus hijos. Señor, seas tú, Señor, tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor. Señor, te doy gracias porque en tu gracia y tu misericordia, Señor, puedo, Señor, compartir tu palabra. Así, querido Padre, te rogamos para que, Señor, tú nos guíes y, Señor, podamos salir bendecidos en esta noche, estando reunidos a través de este medio, que es, Señor, virtual. Pero, Señor, pedimos especialmente en nuestro corazón para que, Señor, sea sensible a tu palabra y así, Señor, podamos también ser obedientes, Señor. Te damos gracias así en el único nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, vamos a entonces ir viendo, ¿sí? Algunas causas, ¿sí? Por las cuales a veces nos vamos alejando, ¿sí? ¿Cómo comienza una caída, ¿sí? ¿Cómo nos alejamos de nuestro Señor, de nuestro Salvador, ¿sí? Y podemos ver ejemplos, ¿sí? En la Biblia hay muchos ejemplos de siervos, ¿sí? De personas que amaban a Dios, ¿sí? Y yo les voy a ir mencionando algunos, ¿sí? Y ustedes después los voy a citar los versículos para que después ustedes lo puedan ir viendo. Uno de los más conocidos tenemos allá a David, ¿sí? En 2 Samuel, ¿sí? Capítulo 12, versículo 14. Igual lo pueden leer, capítulo 12, ¿sí? Van a ver la historia, ¿sí? De David, ¿sí? Y siempre hubo un proceso en su caída, ¿sí? No es que hubo un proceso, pero yo los menciono, ¿sí? La cita, y ustedes ahí en su casa lo pueden leer, y realmente hubo un proceso y cómo cayó David, ¿sí? Pero también vemos en Sansón, ¿sí? Ahí ustedes lo pueden leer en Jueces, ¿sí? En Jueces también lo pueden ver, capítulo 16, 14 al 16, ahí van a ver la historia de Sansón, ¿sí? Acuérdense de Sansón, ¿no? Cómo cae, si había un proceso y bueno, Dios se aleja de él, ¿sí? Pero siempre vemos, ¿no? La misericordia de Dios, ¿sí? Sí, vemos la misericordia de Dios ahí, pero lo más terrible, ¿no? Lo más bajo que cae Sansón. Hay una parte que me encanta, dice, ¿no? Una parte ahí va a decir que le tuvieron como juguete, ¿sí? Como un títere, se divertían, se reían de Sansón, ¿sí? Y fue lo peor, ¿no? Que lo más bajo que cayó, ¿sí? Entonces, vemos también hay un proceso, ¿sí? En Sansón. Pero bueno,
todo es un proceso, ¿sí? En nuestra vida, el momento en que nosotros nos alejamos. Seguramente muchos, como decía, ¿no? Los que estamos ahí, el momento nos alejamos de Dios. Y esto es lo que va pasando, ¿no? El primero no tiene interés, ¿sí? Cuando uno se va alejando, va perdiendo el interés, ¿sí? Por leer la palabra de Dios, ¿sí? Pierde ese apetito, ¿sí? ¿No? Yo me acuerdo cuando uno conoce a Cristo, tanto deseo tiene uno de leer, ¿no? La Biblia. Leer, y encanta buscar, memorizar, y donde estuviera la palabra estaría ahí, ¿no? Pero cuando uno se va alejando de Dios, va perdiendo, ¿sí? Ese apetito. Ya pierde el interés de poder leer la Biblia, ¿sí? Y también de poder orar, ¿sí? Y ya no nos interesa mucho, ¿sí? Tampoco nuestra oración también va disminuyendo, ¿sí? De a poco. Es como un hombre que está enfermo y va perdiendo ese apetito por leer la palabra de Dios, ¿sí? Ese deseo, ¿no? Que uno tiene, como dice, como aquel que recién nació, como dice primera Pedro dice, ¿no? Desead, ¿no? Eso se pierde, ¿no? No hay ese desear, ¿sí? Cuando uno recién conoce a Cristo, desea un montón, ¿no? De poder alimentarse de que es la leche espiritual, ¿sí? Otro de las causas también no desea la compañía de creyentes fieles, ¿sí? Eh, Eso es algo muy común, ¿no? Cuando uno se aleja del Señor, trata de esquivar, ¿no? Aquellos que son creyentes fieles, ¿no? Y trata de esquivar, de no encontrarse, ¿sí? Y uno cuando está dice, mejor no me encuentro porque uno está alejado y no seguro es que me va a hablar, entonces trata de esquivar y no estar, ¿sí? Pero ahí podemos ver un ejemplo, acuérdense, ¿no? De Pablo, ¿sí? Dice que Demas era un buen compañero de Pablo, ¿sí? Estaba ahí, ¿sí? Con Pablo acompañando, pero llega un momento en que Demas, ¿sí? Dice que le abandonó, ¿sí? Que siguiendo, dice, el mundo, ¿sí? Ahora uno no sabe, ¿no? Cuál fue la causa. Eso está en 2 Timoteo 4:10, ¿sí? Con respecto a Demas, ¿sí? Ahí va a decir Pablo, pero en los otros pasajes, en Colosenses, va a hablar de un compañero, ¿sí? En Filemón también va a hablar de un compañero. Pero ahí, en 2 Timoteo, capítulo 4:10, va a hablar diciendo que Demas me desamparó, ¿sí? Y dice siguiendo las cosas. Ahora no entendemos, ¿no? Ahora por qué lo abandonó Demas. Prefirió por ahí la comodidad de estar, bueno, y no pasar, ¿no? Tal vez momentos difíciles. Tenía que ir a predicar y sabía. No sé, pero bueno, ahí Pablo va a decir, Demas me desamparó, me dejó, ¿sí? Entonces, aquel que se va apartando, trata de esquivar, de no encontrarse así con creyentes fieles, ¿sí? Eso es algo normal, ¿no? A veces uno ve en los jóvenes o dice, bueno, ahí dice, bueno, si alguien quiere hablar, mejor no, porque siempre va a hablar de la Biblia y va a seguir. Entonces trata uno de esquivar y no juntarse con esas personas, ¿sí? Otra cosa, ¿no? Que podemos ver, ¿sí? Es no tiene deseo, ¿sí? De avanzar también, ¿sí? En lo espiritualmente, ¿sí? Y crecer, ¿sí? No tiene deseo, ¿sí? Fíjense también otra cosa que tiene poco, ¿sí? Poco o ningún sentido de dependencia de Dios, ¿sí? Hay una cosa que, bueno, ya no llega a depender de Dios, ¿sí? Él solo planea, ¿sí? Es así, cuando uno ya se va alejando de Dios, ya no depende de Dios, ¿sí? Uno solo empieza a hacer sus planes. Y Santiago, capítulo 4:13, va a decir, vamos a leer eso así, para que un poquito más podamos ir bien. Santiago, capítulo 4. Versículo 13. Dice así,
vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Sí, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Sí? Cuando uno se va alejando de Dios, ¿sí? Cuando ya no quiere depender de Dios, ¿sí? Uno planea, piensa hacer sus planes y bueno, pero sin embargo la Biblia dice, bueno, no sabéis, ¿sí? Lo que va a ser el día de mañana. ¿Sí? Entonces uno deja de depender de Dios. ¿Sí? Aquel que está realmente en comunión va a decir, bueno, todo deja en las manos del Señor, lo que va a ser el mañana, todo eso, ¿sí? La dependencia de Dios. Otra cosa que también tiene aquel cuando se va alejando, no es feliz, ¿sí? Y cuánta verdad, ¿no? Cuando uno se aleja de Dios, ¿sí? No pierde esa felicidad, ¿sí? Yo me acuerdo cuando estaba alejado del Señor, ¿sí? Realmente, bueno, no era feliz, ¿sí? Aunque uno trata con cosas, ¿no? De tapar eso, ¿sí? Y busca maneras, ¿no? O recurre a cosas, ¿sí? Como el inconverso, ¿sí? Para poder satisfacer o mostrar que estás feliz, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? Aquel que conoce a Cristo, ¿sí? Cuando se va alejando del Señor, nunca va a ser feliz, ¿sí? Nunca va a ser feliz, aunque por ahí vamos a mostrar, ¿sí? Que estamos bien, pero en lo profundo de nuestro corazón, ¿sí? Siempre vamos a estar tristes, ¿sí? Y ahí entonces vemos, ¿no? Entonces aquel no es feliz, el creyente apartado de Dios. Es una persona triste y miserable. Cuánta verdad, ¿no? Nos sentimos así, ¿sí? Miserables, ¿sí? Miserables. Sí, por los que nos hemos apartado en algún momento, ¿sí? De nuestra vida cristiana, hemos podido experimentar eso, ¿sí? De no estar feliz, ¿sí? Y miserable, ¿sí? Aunque hemos tratado, hemos buscado una manera o demostrado que estamos bien, pero sin embargo, en lo profundo de su corazón estamos siendo miserables. Ahora, hay otra cosa que podemos ahí tener en cuenta, ¿no? Hay algunos por ahí pueden estar en pecado y estar felices y verlo estar feliz, ¿sí? Ahora, puede pasar una cosa ahí, ¿sí? Puede ser que no haya conocido a Cristo, si sigue en el pecado, ¿sí? Si sigue en el pecado y lo vemos que es feliz y no le duele y sigue pecado, puede ser que no haya conocido a Cristo, ¿sí? Porque aquel que conoce a Cristo nunca va a estar feliz apartado, ¿sí? De su Señor. Nunca nos vamos a sentir miserables, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver también el libro de Salmos, ¿sí? Capítulo 51, 12. Ahí vemos a David, ¿no? Reconociendo, ¿sí? Ahí ustedes el capítulo 51 lo van a ver, ¿sí? A David confesando, reconociendo, ¿sí? Su pecado, ¿sí? Y él entendía que no había, sí, gozo, ¿sí? Que él le dice que lo devuelva, ¿no? El gozo de su salvación, porque se sentía miserable, ¿sí? Y triste por haber pecado, ¿sí? Alejado de Dios, ¿sí? 51:12, pero bueno, todo el capítulo ustedes lo ven y ahí van a ver realmente la confesión, cómo hace David. Otra cosa que hace aquel que se va alejando de Dios es condenas a sus semejantes, culpa a sus hermanos de su miseria en lugar de comprender que el mal está en sí mismo, ¿sí? Y esta es otra verdad, ¿no? Que pasa en aquellos que nos alejamos de Dios, ¿sí? Siempre echamos la culpa al hermano, ¿sí? Siempre sucede, pasa eso, ¿sí? Y tratamos de justificar, ¿sí? Nuestro pecado, ¿sí? A veces uno cuando estaba alejado, y me acuerdo, estaba alejado del Señor y decía, bueno, son los hermanos, ¿sí? Estaba en lo peor y no me vinieron a visitar. No me vinieron, no se acordaron de mí.
Y a veces siempre, ¿sí? El que se está alejando de Dios echa la culpa al otro. Pero sin embargo, el problema siempre somos nosotros, ¿sí? Y no creemos, siempre nos tratamos de justificar que el otro tiene la culpa, ¿sí? Así que son estas cosas, ¿no? Que ahí cuento una historia, les voy a contar una historia, ¿sí? De un cierto anciano que se acostó debajo de un árbol un día caluroso. Algunos jóvenes, dice, tomaron un trozo de queso de olor fuerte y lo frotaron en su barba. Cuando el hombre despertó, acusó a todo el mundo de oler a queso. Esto es típico, ¿sí? Del apartado. Siempre trata, ¿no? Y ahí vemos Mateo 7:3, ¿sí? Mateo capítulo 7, versículo 3, ¿sí? Va a hablar, ¿sí? Diciendo que, ¿por qué mirás, ¿sí? O sea, la paja del otro, sino ¿por qué no te mirás a vos mismo, ¿sí? Ahí tienen ustedes que anotar el capítulo 7 de Mateo, versículo 3, ¿sí? Dice, ahí está el que observa, ¿no? Siempre al otro, ¿sí? La paja que está en los, dice, bueno, pero ¿por qué no te mirás vos, no? Y cuánta verdad a veces cuando uno se aparta, ¿sí? Siempre echando la culpa al otro, ¿sí? Pero sin embargo no reconoce que el problema es uno, ¿sí? Uno mismo. Hemos visto algunos digamos, características de aquellos que se van alejando del Señor, ¿sí? Pero bueno, hay que tener un poco en cuenta, ¿no? Y son muy pocos de aquellos que conocemos a Cristo, ¿sí? Tenemos en cuenta las consecuencias, ¿sí? De apartarnos del Señor. Pocos hay que estando fuertes, o sea, esa comunión con Dios trae consecuencias, ¿sí? Y consecuencias que pueden durar, ¿sí? Por todas nuestras vidas, ¿sí? Fíjense uno de los, por ahí, ejemplos que vamos a ver, ¿sí? Una caída, ¿sí? Puede tener consecuencias físicas para toda la vida. Muchas veces podemos sufrir las consecuencias, podemos ver en el libro de Samuel, ¿sí? Ya hemos leído casi la historia de David. Acuérdense, ¿no? Que David, cuando había pecado, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 14, ¿sí? Ahí David había caído en pecado, ¿sí? Acuérdense, se había acostado, ¿no? Con Betsabé y luego tiene un hijo, se queda embarazada, ¿sí? Y entonces viene el hijo y entonces Dios le dice que ese hijo va a morir, ¿sí? Va a morir. Y entonces David entra en ayuno, ¿sí? Pidiendo a ver si Dios, ¿sí? En su misericordia llegara a cambiar. Pero Dios le había dicho que el hijo no lo vas a tener, va a morir. Y fue así, dice, ¿no? Que hay una enfermedad, el bebé, y luego murió el bebé. Consecuencias, ¿no? Que David tuvo por su pecado, ¿sí? Fíjense, ¿no? Porque dice, aparte dice que hizo, con lo que él hizo, ¿sí? Dice que hizo blasfemar, ¿sí? A los países paganos. Los paganos se enteraron de eso, ¿sí? Y entonces dice que hizo blasfemar, ¿sí? Y aquellos que no conocían a Dios, pero ¿cómo puede ser? Imagínense, ¿no? Lo que habrá sido de aquellos que se enteraron. ¿Cómo puede ser que David, ¿sí? Era el siervo de Dios, el amado de Dios, puede ser que haya caído y bueno, por eso dice, los países paganos se enteraron, hizo blasfemar y Dios, ¿sí? Hacer esa disciplina, le dice, bueno, tu hijo no va a vivir, ¿sí? Y fue así, ¿sí? Murió el hijo, ¿no? Pero también hay otras, ¿no? Consecuencias vimos también de Sansón, acuérdense, Sansón también, ¿sí? Ha traído esas consecuencias. Se queda ciego, Sansón, ¿sí? Ese proceso que tuvo, ¿no? Y Dios se aleja de él. Pero bueno, Dios en su misericordia, ¿sí? Le da su último, ¿no? La oportunidad, pero queda ciego, ¿sí? Físicamente, ¿sí? Y Dios en su misericordia también, ¿no? A él, a los últimos, le da esa fuerza para que pudiera destruir, ¿sí? Pero tuvo consecuencias, ¿sí?
Pero bueno, eso vemos, ¿no? Las consecuencias que pueden traer cuando uno se aparta del Señor y cae en pecado. Pero también vemos otras consecuencias. Por ejemplo, en el libro de Corintios, ¿sí? Ahí el capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11, versículo 30, ¿sí? Va a hablar, ¿no? Antes habla de la cena, ¿sí? Cómo debe ser, cómo debes participar, y luego va a decir ahí en el versículo 30, ¿sí? Capítulo 11 de 1 Corintios, que algunos ya mueren, ya murieron, ¿sí? El Señor se los llevó, ¿sí? Porque realmente, bueno, estaban en pecado, serían, ¿sí? Y por eso dice que el Señor se los llevó, ¿sí? Para que el mundo por ahí, no, o sea que no se llevó como sino mejor se los llevó, ¿sí? Y a veces uno, esto hace un poquito pensar, o se me viene justamente a la memoria, ¿sí? Hemos tenido por acá por ahí en la iglesia, ¿sí? Conocí a una hermana, ¿sí? Que por ahí muchas veces, ¿no? Se le había pedido, ¿no? Que había caído, nuevamente, bueno, se restauró y otra vez, ¿no? Y bueno, hasta que un momento, siempre uno podía decir, ¿no? Falleció, ¿no? Sino que de uno decía, bueno, el Señor se lo habrá llevado, ¿sí? Porque por ahí no estaba, ¿no? Porque por ahí luchaba siempre con su vida y bueno, en un momento el Señor se lo llevó, ¿sí? Y realmente, bueno, ahí está hablando en los Corintios, diciendo, bueno, que muchos están así, y entonces el Señor se los lleva, ¿sí? Así que bueno, son por ahí cosas, consecuencias que podemos tener, ¿no? De aquellos que nos alejamos, nos separamos de Dios, ¿sí? De la presencia, que nos alejamos de Él, ¿sí? Pero siempre es por nuestra propia, sino, o sea, el problema somos nosotros, ¿no? No es el otro, no es el hermano, no es la iglesia, o como podemos decir, ¿sí? El problema somos nosotros, ¿sí? Hemos visto más o menos hasta ahí, ¿no? Si bien, ¿sí? Si bien ahí hemos visto la caída, ¿sí? El momento en que nos alejamos de Dios, nos separamos de Dios. Pero siempre Dios está dispuesto, ¿sí? Siempre Él está con sus brazos abiertos, ¿sí? Siempre está Él para podernos recibir, esos brazos abiertos. Ese cuadro, ¿no? Del hijo pródigo, ¿sí? El hijo pródigo se va pidiendo todas las ganancias, las herencias, ¿sí? Dice, se va el hijo y luego malgasta todo, pero dice que el padre estaba siempre ahí en la puerta, ¿no? Ahí en la estancia, viendo que en algún momento iba a volver su hijo, ¿sí? Y el hijo, cuando malgasta todo, ¿sí? Esta historia está en el libro de Lucas, ¿sí? Capítulo 15, ¿sí? Y esto dice que malgastó todo. Cuando él malgasta todo, entiende, comprende, ¿sí? Que había pecado, ¿sí? Contra Dios. Y dice, he pecado contra Dios, ¿sí? Levantaré y volveré. Y vuelve, ¿sí? El hijo a su casa. Y el padre estaba ahí, dice, ¿no? Mirando. Y cuando ve al hijo, dice, el padre corre, ¿sí? Y lo abraza, ¿sí? Y luego dice que hace una gran fiesta. Este es el camino, ¿no? Este es el camino, ¿sí? El camino de la restauración, ¿sí? Un día nos hemos pecado, nos hemos alejado del Señor, ¿sí? Pero Él está dispuesto, ¿sí? Ha abierto sus brazos para recibirnos. Él no nos va, ¿sí? Si nosotros volvemos a Él, ¿sí? Pero ¿cuál es el camino, ¿sí? Y la promesa es que debemos confesar, ¿sí? Primero, fíjense el versículo conocido, ¿sí? Primera Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, ¿sí? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, ¿sí? Nuestros pecados, ¿sí? Él es fiel, ¿sí? Querido hermano, hermana, ¿sí? Si confesamos, ¿sí? Confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Qué? Cristo es fiel, ¿sí?
y justo, ¿sí? Él es el justo, el perfecto, el que en él no hay pecado, ¿sí? Y dice, nuestros pecados, ¿sí? Para perdonar nuestros pecados, ¿sí? Él nos perdona nuestros pecados, ¿sí? Y entonces esa es nuestra restauración, ¿sí? Tenemos que confesar, ¿sí? Porque Él es fiel. Este pasaje generalmente está hablando para aquellos que hemos conocido a Cristo, ¿sí? Aunque muchas veces, las usamos para aquellos que no conocen a Cristo. Pero dentro del contexto es para nosotros, ¿sí? Que en algún momento nos hemos alejado. Dice, debemos confesar, ¿sí? Nuestros pecados, ¿sí? Porque Él es fiel y justo y Él nos va a perdonar, ¿sí? Pero también esa confesión, ¿sí? Esa confesión que vamos a hacer debe ser sincera, ¿sí? Hemos tenido muchas veces, ¿no? Uno ha llegado y se ha confesado, pero bueno, y no ha sido sincero, ¿sí? Esa confesión tiene que ser sincera, ¿sí? Así como David, ¿sí? Salmo 51, cuando él confiesa su pecado, fue sincero, ¿sí? Diciendo lo que había pasado, lo que había hecho. Y fue específico, diciendo, esto fue, ¿sí? Salmo 51, ¿sí? Ahí pueden ver ese ejemplo de una confesión sincera, ¿sí? Ahí está David haciendo su confesión. Bueno, también la confesión debe ser específica, ¿sí? Ahí también David, en un capítulo Salmo 51 también, ¿no? Él, aparte de ser sincero, también es específico, ¿sí? Diciendo el pecado, ¿sí? Por su nombre. Pero también ahí entonces vemos Proverbios, un pasaje también conocido, vamos a leer así. Proverbios capítulo 28. Versículo 13, ¿sí? 28, 13 de Proverbios, va a decir que el que confiesa, ¿sí? 28, 13, dice el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Qué lindo pasaje, ¿no? Qué versículo que por ahí lo tenemos muchos, ¿sí? En cuenta, ¿sí? Dice el que esconde o el que oculta, ¿sí? Dice, podemos decir, sus pecados no prosperarán, ¿sí? Más, dice, el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Qué lindo, ¿no? Que querés alcanzar o queremos alcanzar la misericordia de Dios, es apartarnos. Apartarnos de Él. Es confesar, ¿no? Tener una confesión, ¿sí? En los pecados, nuestra confesión debe ser sincera y la confesión debe ser específica, ¿sí? Cuando es así nuestra actitud, ¿sí? Vamos a alcanzar la misericordia de Dios, ¿sí? Él en su misericordia, ¿sí? Nos va a restaurar, ¿sí? Él nos va a fortalecer, ¿sí? Y vamos a volver, ¿sí? A esa comunión íntima con nuestro Señor, de poder tener ese gozo, esa paz, ¿sí? Así que qué maravilloso, ¿no? Saber de un Dios, ¿sí? Misericordioso, ¿sí? Él no nos va a reprochar, ¿sí? Como podemos hacerlo nosotros, ¿sí? Nosotros a veces nos cuesta, ¿no? Perdonar, ¿sí? Él nos va a perdonar si confesamos nuestros pecados. Me acuerdo de teniendo así, hablando con jóvenes, había un joven que se había apartado, ¿sí? Y me acuerdo, íbamos a visitarlo, ¿sí? Que había trabajado un montón en la iglesia, ¿sí? Había llevado muchos jóvenes a campamentos, trabajaba así un discipulado en lo personal, ¿sí? Y él, bueno, después se apartó. Después, bueno, siempre ha estado su lucha en su vida, ¿sí? De querer volver y a veces venía a la iglesia
pero bueno, no se sentía que el Señor no le había perdonado, ¿no? Y decía, pero vos te arrepentiste, le confesaste a Cristo como tu Salvador, o como le confesaste, ¿no?, tu pecado. Él es fiel y justo, si lo confesaste te perdonó. Y él dice que no, ¿no? Sí, lo dije, pero no siento que me perdonó, porque hice tantas cosas. Y a veces el enemigo es tan astuto, ¿no?, que en nuestra mente puede poner y decir, mira, él no te va a perdonar, porque realmente, bueno, te mandaste tantas macanas, tantas cosas hiciste, no mereces ser perdonado. Pero la promesa es, si confesamos, ¿sí?, nuestro pecado, Él es fiel. Y si nuestra confesión es sincera, y si nuestra confesión es específica, entonces, ¿sí?, Él nos perdona, ¿sí? Hermano, hermana, Él le perdona. ¿Sí? Él le perdona, ¿sí? Y alcanzamos esa misericordia, ¿sí? Y volvemos a tener ese gozo, esa comunión, ¿sí?, que queremos tener con Él. Y qué lindo es estar en comunión con Él. Así que esto es lo que quería compartir con ustedes, queridos hermanos. Si hay algo, ¿sí?, que hemos hecho y muchas veces nos hemos alejado del Señor, ¿sí?, pero bueno, es volver a Él. Él está abierto a sus brazos. Hermano, hermana, si usted está alejado o tal vez está luchando, ¿sí?, es confesarlo a Él, ¿sí?, y hágalo, ¿sí? Él es fiel y justo para perdonar. Y crea que Él lo va a perdonar, ¿sí? Así como un día nosotros conocimos a Cristo. Vio cuando hemos entendido que éramos pecadores y nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en qué, en Cristo. Y creímos que Él nos perdonó, ¿sí? Por fe creímos, ¿sí? Y no hubo nada. Y entonces, así es cuando nosotros nos volvemos a restaurar. Así es cuando nosotros nos alejamos y volvemos a Él, ¿sí?, y confesamos, Él nos perdona, ¿sí?, nos perdona, nos abraza, ¿sí?, y Él nos da, ¿no?, esa comunión nuevamente, disfrutar con Él. Espero que sea, ¿no?, de edificación para su vida y tiempo de haber compartido con ustedes. Y realmente, bueno, hermano, querida hermana, ¿sí?, nuestro Dios, sí, es tan misericordioso. Él nos perdona, ¿sí?, y realmente, bueno, Él nos ama, ¿sí? Así que Dios nos bendiga y que realmente, bueno, podamos tener en cuenta, ¿no?, y cuidado, ¿sí?, cuando veamos estas actitudes que está pasando en nuestra vida, ¿sí?, perdiendo cosas, ¿no?, y podamos decir, bueno, algo está pasando, ¿no?, tengo que empezar, ¿sí? Ha pasado en mi vida, ¿sí?, seguramente tal vez en la vida de usted, querido hermano y hermana. Pero bueno, antes que, bueno, Dios, ¿sí?, en su gracia, su misericordia, ¿sí?, nos tiene todavía de pie, ¿sí?, nos va a tener de pie, ¿sí? Así que bueno, podamos seguir buscándolo, ¿sí?, con temor, y así poder estar disfrutando de su presencia, ¿sí?, en todo momento, en todas circunstancias, ¿sí? Así que bueno, que Dios bendiga, ¿sí?, su palabra, y bueno, espero que haya sido de bendición también para ustedes.